Hola YouTube, bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo a hablaros de unas biografías, de esos libros que a mí siempre me han costado un poquito más leer, biografías de autores que al final se han convertido en grandes lecturas, en unas de mis grandes lecturas del momento. Estas biografías en algún momento ya las he mencionado en el canal, pero de algunas hace bastante tiempo, y quería recomendároslas porque no recuerdo cuándo, pero no hace mucho hablé de que a mí me costaba bastante leer biografías, me costaba bastante salir de la novela, del ensayo o salir incluso del teatro y de la poesía. Y bueno, sí que es verdad que este género, la biografía, la autobiografía, es algo que a mí me suele gustar también bastante, aunque me gustaría conocer un poquito más, me gustaría conocer más autobiografías interesantes o más biografías de algunos personajes interesantes. Tengo muy pendiente la de Woody Allen, que creo que ha salido hace poco. Yo lo he mencionado ya en el canal un par de veces, pero lo vuelvo a decir. Yo hice el trabajo de fin de carrera, yo estudié comunicación y mi trabajo de fin de carrera fue sobre el cine de Woody Allen. Y la verdad es que tengo bastantes ganas de leer esa biografía, me parece que es autobiografía, que la ha escrito él mismo. Porque, bueno, estoy segura que voy a descubrir muchas partes de este director que me van a interesar. A pesar de que hay opiniones para todos los gustos sobre Woody Allen, sobre su vida y sobre todo sobre esas relaciones tan polémicas que en algún momento parecía que podía haber tenido con chicas bastante jóvenes que salían en sus películas. De algunas de estas autobiografías no he hecho reseña en el canal para ellas solas, para estas biografías por sí mismas, pero si os interesa ver un vídeo en concreto de alguna de las que voy a mencionar, dejádmelo en comentarios porque por supuesto lo puedo hacer en cualquier momento. La primera autobiografía que quiero mostraros, y yo creo que más que una autobiografía completa, son unas memorias sobre cómo Stephen King crea, cómo Stephen King escribe. Estoy hablando de Mientras escribo y, como ya he dicho, el autor es Stephen King. Yo compré este libro sobre todo porque me interesaba muchísimo la parte creativa, cómo Stephen King organiza su trabajo, cómo escribe, cómo se organiza ese día a día y sobre todo cómo van brotando esas ideas, cómo va enlazando las tramas, cómo va trabajando los personajes. Sí que es un libro que me interesó bastante, aunque me hubiera gustado que fuera un poco más completo en algunos puntos, ¿no? Que profundizase un poco más en algunos aspectos de su proceso creativo, sobre todo en la parte o en el área de los personajes. Pero bueno, sí que es verdad que es un libro que me entretuvo bastante, que me sirvió, me resultó útil y que yo recomendaría. Es el único libro de Stephen King que yo he sido capaz de leer. Ya sabéis que hace unos vídeos, creo que fue en el book haul de abril, que os lo dejo por aquí arriba, hablé sobre Stephen King y dije que quería leer algo de él porque no había leído todavía nada. Cuando digo no he leído todavía nada me refiero a nada de su obra, pero obviamente Mientras escribo sí que es un libro que he leído pero que yo no considero dentro de la obra de Stephen King, porque es un libro más orientativo, es un libro más de memorias y es un libro pues que no es que tenga una trama propia de Stephen King, sino que es un libro en el que él se abre y se muestra como creador. En segundo lugar, sí que tengo un libro del que hablé en el canal, un libro que me encantó, que os dejo por aquí también arriba, y estoy hablando de ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, de Jeanette Winterson. Esta autobiografía de Jeanette Winterson es súper interesante. Jeanette Winterson ya sabéis que es una escritora, además una escritora, bueno, bastante conocida, igual no de las más famosas que se nos puedan ocurrir a todos cuando pensamos en escritores, pero es una autora bastante conocida. Y a mí la verdad es que me gustó muchísimo conocer más de Jeanette Winterson porque ha tenido una vida bastante interesante, que por cierto, en ciertos momentos el libro de Una educación, que ya sabéis que son las memorias de Tara Westover y que yo también hice una reseña en el canal, que os dejo por aquí, hablo de este libro, en algunos momentos se me han parecido bastante, no porque sus vidas en realidad tengan muchos puntos en común, pero sí porque el sufrimiento de Jeanette Winterson y de Tara Westover en algunos puntos se puede llegar a parecer. Puedo llegar a comprender cómo ellas han vivido y han sentido todo eso, pero sin embargo me sigue sorprendiendo mucho que ambas se hayan convertido en autoras de renombre. Sobre todo me sorprende en el caso de Jeanette Winterson, que ya tiene pues una cantidad de libros publicados y una cantidad de obras increíble y que además se hizo famosa por su obra y no por su biografía. O sea, digamos que no es una crítica, simplemente es una opinión. Digamos que me resulta muy interesante que en el caso de Jeanette Winterson triunfase como escritora antes de publicar estas memorias que realmente pues
son interesantes y desconciertan bastante, ¿no? Sin embargo, en el caso de Tara Westover ha sido justo al contrario. Lo primero que ella ha publicado han sido sus memorias, pero estoy segura que pronto publicará cosas nuevas porque ha tenido bastante éxito con Una educación. Jeanette Winterson, en este caso, se empeñó muchísimo en compartir con el lector cómo había sido su vida, ya no solo con su familia, que tenía ahí contenido suficiente, sino también cómo ella vivió su sexualidad, cómo ella vive ese momento en el que tiene que reconocer bueno, pues que le gustan las mujeres, ¿no? Y que realmente se está saliendo de lo que en ese momento estaba establecido y sobre todo de lo que en ese momento imperaba en su casa, porque su madre es como una religiosa súper extrema y le cuesta bastante a ella también el poder convivir con esas dos realidades, la realidad del mundo que la rodea y la realidad que ella vive por dentro. Y por último tengo una autobiografía novelada exquisita, pero súper dura. Os recomiendo, y os he recomendado en vídeos anteriores absolutamente que la leáis, pero que lo hagáis en el momento en el que sintáis que estáis preparados para hacerlo, porque es un relato de la Segunda Guerra Mundial durísimo, yo creo que de los más duros que yo he leído hasta el momento. Estoy hablando de la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. En esta trilogía Primo Levi cuenta su propia realidad siendo prisionero de los campos de concentración. En esta trilogía cuenta cómo él vivió ese periodo en el que estuvo encerrado en los campos y cómo era la crueldad en ese sitio, cómo era la vida en ese sitio, cómo era la vida y la muerte, ¿no? Cómo él se expuso a ese primer encuentro, ya no solo con la muerte ajena, sino con la cantidad de posibilidades que él tenía de morir estando dentro de ese campo. La verdad es que para mí, de todos los libros de los que os he hablado y posiblemente de todos los libros de los que os he hablado sobre la Segunda Guerra Mundial, la trilogía de Auschwitz de Primo Levi es uno de los más sorprendentes. Es un libro que en algunos casos me he planteado releer, porque sí que es verdad que no lo leí de seguido. Yo no leí la trilogía de Primo Levi del tirón, entonces pasó bastante tiempo entre la primera parte de esta trilogía, que yo la tengo en un solo tomo, pero la podéis encontrar fácilmente por separado, porque la venden por separado. Entonces pasó bastante tiempo desde que leí el primer volumen de esta trilogía hasta que leí el segundo, y después entre el segundo y el tercero también pasó mucho tiempo. Y me dio la sensación, sobre todo en la lectura entre el segundo y el tercero, me dio la sensación de que había perdido información, que por el tiempo que había transcurrido me había dejado cosas en el tintero. Así que creo que es un libro que pronto, o bueno, no sé si pronto, pero que en algún momento de mi vida releeré, porque merece mucho la pena que se conozca esta historia y sobre todo que se conozca a Primo Levi, cómo fue su vida. Es un personaje súper relevante en cuanto a los testimonios posteriores al Holocausto y en cuanto a los testimonios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estas son todas las biografías, o autobiografías mejor dicho, que yo he leído hasta el momento. Me encantaría leer muchas más, ya os digo que tengo en mente la de Woody Allen, pero tengo también muchas otras en pendientes. Por supuesto voy a estar súper receptiva a vuestras recomendaciones. Si habéis leído biografías o autobiografías que me interesan aún más y pensáis que pueden ser interesantes, dejádmelas en comentarios porque me va a gustar un montón saber más de ellas. Hay otro libro que he dejado fuera, y lo he dejado fuera porque voy a mencionarlo en vídeos próximos a este, que se llama El papel pintado amarillo, y realmente ese libro es una parte de la vida de Charlotte Perkins súper interesante, que es la que ocurre justo después de haber sido madre, ¿no? Ese momento del posparto, de la depresión posparto que ella sufre y que la lleva a una locura poco comprendida por el resto de sus familiares, por su marido, por el resto de su familia, ¿no? Me interesó mucho ese libro, se lee en media horita, 40 minutos como muchísimo, y es un libro interesantísimo, pero ya os digo, lo he dejado fuera de estas biografías porque no es una biografía completa, describe un momento concreto y porque lo voy a mencionar también en poco tiempo, así que no quería ser pesada. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que me dejéis en comentarios muchísimas recomendaciones que me va a encantar saber, y sobre todo que si este vídeo os ha gustado le deis a like. Ya sabéis que el jueves tenemos vídeo nuevo en el canal, el miércoles nos escuchamos en podcast y todos los días nos vemos por Instagram. Si aún no estáis suscritos podéis hacerlo dándole aquí, o si queréis ver más contenido del canal podéis hacerlo dándole aquí. Nos vemos el jueves, nos escuchamos el miércoles. Un besito a todos, adiós.